Gracias por la presentación. Vamos a hablar del adenocarcinoma de la cabeza de páncreas. Esta guía es la guía de nuestra institución que ha elaborado el grupo de cirugía hepatobiliar y de trasplantes del doctor Juan Manuel Rico, que también es la misma guía del Centro Médico Imbanaco. Fue revisada esta guía con el doctor Jean Robert del Perro del Instituto Paulic Calmette en Marsella, y es un consenso de expertos de Marsella y del doctor Rico. Aquí vamos a tratar algunos tópicos porque en realidad el tema es muy extenso, pero vamos a como dar un inicio y unos tópicos acerca de este tema. El cáncer de páncreas es un problema de salud pública en el occidente. Su mortalidad es muy amplia. Orlando, no estás compartiendo pantalla. Juano, yo sí lo estoy viendo. Creo que debes estar hundiendo algo mal, pero sí se está viendo. Por lo menos yo estoy viendo. Ah, perdón, continúa. Bueno, es un problema en salud pública acá en el occidente, con una incidencia baja, pero una mortalidad muy amplia, y eso debido a que el diagnóstico es tardío. La sobrevida a 5 años es de aproximadamente en el 5%, y la edad de presentación en los pacientes mayores de 70 años, y en los menores de 45 años se presenta en una baja proporción, en un 5%. En Colombia, la incidencia de esta neoplasia varía entre 3.5 a 3.6 casos por 100.000 habitantes. En esta gráfica tomada del GloboCan del 2018 muestra por ambos grupos de sexo las principales patologías neoplásicas acá en nuestro país, ubicado el cáncer de páncreas en el puesto 14, y el primer puesto lo lleva cáncer de próstata, seguido del de mama. Y en esta otra gráfica muestra la distribución global del cáncer de páncreas, y en los sitios que se encuentran en color azul oscuro es donde mayor incidencia se reporta, más de 7.2 casos por 100.000 habitantes. Esto está acá en nuestro continente, en Estados Unidos, en Argentina y en Europa Central, ¿sí? Y también en el Oriente, en los sitios de mayor incidencia en cáncer pancreático. Los factores de riesgo claramente establecidos, la diabetes y la obesidad. ¿Sí? La diabetes mellitus de novo en personas de edad avanzada nos puede indicar que puede ser una neoplasia, siempre hay que tenerlo en mente. Y el sobrepeso, un riesgo aumentado con respecto a la población general de 1.2 veces. Tabaquismo desde hace 30 años, claramente establecido, aunque es una causa rara, pero se ha visto en esta población 1.7 veces más probabilidad de presentar el cáncer con respecto a la población general. La pancreatitis crónica, 14 veces mayor riesgo de presentar esta neoplasia. El alcoholismo como causa de pancreatitis crónica, ¿sí? Y alguna susceptibilidad genética, diferentes genes que se han establecido, genes BRCA2, síndromes polipósicos, adenomatosos, síndrome de Lynch, Peutz-Jeghers, que se encuentran dentro de este grupo, y algunas lesiones precursoras de cáncer, como la neoplasia intraepitelial pancreática o el papiloma mucinoso intraductal. La detención temprana en esa patología no existe, ¿sí? Debido a que es una patología que se presenta de forma silente, y cuando hacemos el diagnóstico ya está en estadios muy avanzados. Se debe individualizar cada caso, determinar los factores de riesgo modificables, en este caso la diabetes, la obesidad, el alcoholismo, el tabaquismo, impactar en estas personas para disminuir
el riesgo, y en aquellos factores no modificables como factores genéticos que vienen heredofamiliares o pacientes que ya presentan pancreatitis crónica, pues está como un punto de buena práctica y con evidencia acerca de las imágenes anuales que se deben de tomar en estos pacientes, al menos una tomografía o resonancia o ultrasonografía endoscópica como estudio de tamizaje en este grupo de pacientes con riesgo elevado. Y también las lesiones precursoras, en caso tal de presentar alto riesgo en se indica resección, o si son de bajo riesgo, solo el seguimiento con imágenes. En cuanto a la presentación clínica, es de naturaleza silente. Cuando el paciente nos llega, usualmente consulta es por el tinte ictérico en las mucosas, y es lo que lo lleva a consultar. Es una ictericia indolora, ¿sí? Usualmente los que consultan por ictericia son los que tienen una neoplasia ubicada a nivel de la cabeza del páncreas, que está generando obstrucción de la vía biliar, y son los que se detectan más temprano, a diferencia de los que se encuentran en el cuerpo y en la cola del páncreas, que estos crecen de forma silente, pueden consultar por astenia, dinamia o dolor, y cuando ya llegan a nuestro consultorio y hacemos el diagnóstico, encontramos una masa que ha sobrepasado los límites anatómicos de la estructura glandular y ya lo vuelve un tumor irresecable. Entonces, la clínica, la ictericia, el dolor y los síntomas constitucionales asociados a la pérdida de peso. Ante un paciente con estos síntomas, el primer estudio a realizar será la ecografía de hígado y vías biliares. Sin embargo, existen múltiples estudios que hablan de diferentes sitios, de diferentes zonas del mundo, donde muestran heterogeneidad de criterios, tanto al momento de clasificar a estos pacientes. Bueno, la ecografía de hígado y vías biliares nos va a permitir identificar en algunos casos el signo de doble dilatación, que habla acerca de la dilatación del colodeoco y del conducto pancreático principal. Nos puede mostrar la dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, ¿sí? Y nos puede mostrar también el 86% los tumores pancreáticos derechos. Sin embargo, su sensibilidad disminuye en los tumores que se encuentran en la vía biliar distal. La ecografía tiene una sensibilidad buena. También nos sirve para hacer como guía de diagnóstica para biopsias. Y una vez tenemos la ecografía que nos indica, que nos sugiere el diagnóstico, el paso a seguir sería realizar una tomografía de abdomen trifásica con extensión a tórax. En esta tomografía vamos a encontrar unos signos directos, ¿sí?, de neoplasia del páncreas, que son la masa hipodensa, y unos signos indirectos que se han descrito como la dilatación de las vías biliares, dilatación del conducto pancreático principal, atrofia distal y el pseudoquiste distal. Entonces aquí encontramos los signos directos, que es esa masa hipodensa en la cabeza del páncreas, que la vamos a observar en la tomografía. No siempre, usualmente se observa hipodensa. Cuando es isodensa, entonces nos puede generar dudas diagnósticas. ¿Sí? En esta imagen igualmente se observa una lesión nodular de bordes irregulares de características de consistencia hipodensa. En cuanto a los signos indirectos, vamos a observar atrofia glandular y la deformidad del contorno de la glándula pancreática, la dilatación o el signo de doble dilatación o doble conducto, perdón, que es la dilatación del conducto pancreático principal de Wilson, ¿sí?, secundario a la obstrucción que está generando la masa en la cabeza del páncreas,
y también la dilatación del conducto del colédoco. Entonces, es el signo del doble conducto. Estos signos indirectos tienen una alta sensibilidad y alto valor predictivo positivo para el diagnóstico de cáncer de páncreas. En cuanto a la resonancia magnética nuclear, no es el estudio de elección, lo encontramos como segunda elección y nos permite realizar todo en uno, o sea que cuando estamos ante una masa isodensa, podemos realizar una colangioresonancia y una resonancia contrastada de hígado y páncreas, que nos va a permitir caracterizar la lesión. La ecoendoscopia en los años 90 hasta el 2000 era de los estudios de primera elección para esta patología. Sin embargo, es operador dependiente. Con el advenimiento de la tomografía multicorte, lo ha desplazado y por eso hoy en día se utiliza como de tercera elección. Tiene un excelente rendimiento diagnóstico y nos permite realizar biopsias guiadas, también determinar el Doppler y la diferenciación vascular con otros tumores. Los marcadores tumorales, el más relacionado con el cáncer de páncreas es el CA19-9. Sin embargo, este nos permite tener una referencia, ¿sí? Nos permite antes del tratamiento y durante su seguimiento. El antígeno carcinoembrionario tiene falsos positivos que se puede presentar secundario a la colestasis o en pancreatitis crónica. La biopsia pancreática, cuando estamos ante un tumor resecable, cuya imagen es sospechosa de adenocarcinoma, en este caso una imagen de una masa hipodensa con el signo de doble dilatación que muestra la dilatación del ducto principal y del colédoco, los bordes irregulares y la atrofia distal, más síntomas constitucionales en un paciente mayor de 55 años que se presenta ictérico y un CA19-9 elevado, mayor de 400, ese paciente tiene una muy alta probabilidad de tener un cáncer en la cabeza del páncreas y no requiere biopsia para llevarlo a cirugía. ¿Cuándo requeriría biopsia? Cuando se requiere el diagnóstico histológico para darle un manejo con quimioterapia, ya sea neoadyuvante o adyuvante paliativa. O también vamos a requerir biopsia cuando estamos ante una duda diagnóstica, o sea que a pesar de que tenemos la tomografía, la resonancia, continuamos con dudas, entonces se puede tomar una biopsia. Y el mejor método en este caso, pues el sitio por donde más fácil lo podamos abordar. La ultrasonografía endoscópica sería en este caso la elección. En cuanto al manejo, lo que sugiere la evidencia, existen múltiples publicaciones apoyando distintas posturas y aquí podemos encontrar tres grandes grupos que son los que han estudiado el cáncer de páncreas. De estos está el grupo japonés, el grupo de Norteamérica y el grupo de Europa Central. El problema es que cada uno genera criterios y esto nos ha dado mucha heterogeneidad en esos criterios, por lo tanto ha sido difícil homogeneizar, ¿sí? Tener como tal unos criterios universales, ¿sí? Porque cada uno muestra cómo le va a su grupo de pacientes, a su población, y por eso vamos a ver que estadificar o clasificar a unos pacientes dentro de un grupo específico ha sido difícil, porque para unos lo es y para otros lo clasifican en otro grupo. Bueno, entonces, como estamos, digamos, ya tenemos el diagnóstico, un paciente con una masa resecable y operable que no requiere biopsia preoperatoria, ¿sí? Esos pacientes, la gran mayoría de ellos llegan con obstrucción de la vía biliar, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese
con esa bilis que está acumulada ahí, si el drenaje biliar prequirúrgico estaría indicado o no. Y estos son unos criterios que se han establecido desde mucho tiempo atrás y en quienes indicarían el drenaje biliar prequirúrgico. Esos pacientes que se van a llevar, que están cursando con colangitis, desnutridos, con insuficiencia renal, cirróticos o cuya bilirrubina total es mayor a 25 miligramos. ¿Sí? Los pacientes que son resecables y operables, que se tiene posibilidad de cirugía inmediata, en este caso se puede llevar y no requerirían ese drenaje biliar, o en caso contrario, el drenaje prequirúrgico estaría indicado y los beneficios se van a observar de 4 a 6 semanas posterior a este drenaje. En cuanto al manejo, la pancreatodenectomía cefálica, que es el manejo estándar en cuanto al manejo quirúrgico, lamentablemente solo el 10 al 20% de estos pacientes son resecables al momento del diagnóstico. La cirugía con la quimioterapia adyuvante es el manejo estándar y existen unas contraindicaciones a la resección quirúrgica. Dentro de esas están las metástasis hepáticas, la carcinomatosis peritoneal, adenopatías interaortocavas comprometidos por histología, cuando se encuentra el tumor en contacto con estructuras arteriales y el compromiso completo de la circunferencia venosa. Esos pacientes no tienen indicación a llevarlos a cirugía de entrada. El contacto con estructuras arteriales o compromiso de más del 50% de la vena mesentérica superior, en nuestra guía la consideramos borderline, y este grupo de pacientes se beneficia de quimioterapia neoadyuvante de inducción por 6 meses, y después de esos 6 meses se revalorará al paciente y determinará cómo le fue con este ciclo de quimioterapia. Y nuevamente se lo estadificará. Entonces, la exéresis convencional, el principal objetivo ha sido dejar el paciente en R0, y para lograrlo se han establecido unos puntos, unas pautas. Dentro de estas se indica la sección alta del hepático común, ¿sí? Y resección de esa vesícula en monobloque, esqueletizar adecuadamente las estructuras, el pedículo vascular, el hílido, ¿sí? Tanto la arteria, la vena y todos los ganglios y los linfáticos de esta zona. El examen histológico, una vez se ha resecado de la sección del borde, también se indica para determinar si ya estamos con buen límite. La movilización circunferencial de la vena es muy importante, ¿sí? Se debe de movilizar libremente. Una vez tenemos exposición de esta vena, nos va a permitir llegar hasta la arteria mesentérica superior, la cual vamos a incidir sobre la adventicia del borde superior, sobre el borde derecho de esta arteria mesentérica, y vamos a llegar hasta la raíz de la arteria mesentérica superior. Y una vez logramos llegar hasta la raíz, hacer la resección completa de la lámina retroportal o ese mesopáncreas, que sería esta parte de acá. En cuanto a los márgenes de resección, la resección R0 es el factor pronóstico predictivo de mayor importancia, como lo muestra esta serie de estudios con seguimiento a 5 años, donde se observa la sobrevida cuando el paciente R0 es mayor, en este caso el 21%, pero cuando el paciente queda en R1 se divide en 2 esa sobrevida y cae a un 12%. Y entonces el problema es que más de 2/3 de esos pacientes tienen márgenes y o ganglios positivos al momento de la exéresis. Y se ha encontrado que la invasión de la lámina retroportal es la que está dividiendo esta sobrevida en 2. ¿Sí?
¿Y es por qué? Porque en muchos estudios o muchos centros no se tiene una adecuada experiencia y no se logra hacer la resección con márgenes de esta zona. Ese mesopáncreas es el equivalente al mesorrecto en el cáncer colorectal, por eso se le debe hacer una resección completa de esta zona. El margen mínimo debe ser de 1 a 1.5 milímetros, libre de infiltración tumoral y de esa lámina retroportal, y esto es lo que ha permitido tener un buen pronóstico y sobrevida y disminuir la recurrencia local. ¿Cómo lo logramos? Entonces, en esta gráfica estoy mostrando, como ya lo había mencionado, después de que se tiene una libre movilidad de la vena mesentérica superior, lo que se hace es hacer una disección sobre el borde lateral derecho de la arteria mesentérica superior y sobre la adventicia llegar hasta la raíz de la arteria, ¿sí? Y resecar toda esta zona, que es el mesopáncreas, o la lámina retroportal también, como lo mencionaré en esta presentación. Acá se observa ya el espécimen resecado, el mesopáncreas o la lámina retroportal que se ha resecado completamente, ¿sí? Y aquí se está separando la vena mesentérica superior y allá al fondo el sitio donde tenemos que hacer la completa disección de esa lámina retroportal. En cuanto a las resecciones ampliadas, el objetivo ha sido aumentar la resecabilidad de sus tumores localmente avanzados y disminuir la posibilidad de márgenes comprometidos. Resecciones ampliadas consideradas en resecciones arteriales y venosas. El primero en comenzar esos estudios fue el doctor Joseph Forster en 1970. Sin embargo, en su serie tuvo una mortalidad muy amplia en cuanto a la cirugía, y el seguimiento a 12 meses, fue solo una sobrevida del 20%. Sin embargo, esta idea fue copiada en el Oriente y ese estudio de los japoneses, donde hacen una resección ampliada con arteria o vena y encuentran una sobrevida del 30% a 5 años. ¿Sí? Entonces, sin embargo, estos datos no han sido replicados en otros centros, pues porque se considera que en Oriente tienen una amplia experiencia, son centros de gran experticia en este tipo de cirugías. Estos criterios de resecabilidad están mostrados aquí dependiendo de los grupos de expertos. A la derecha está el grupo del MD Anderson de Estados Unidos, ¿sí? Y a la izquierda el resto del mundo, prácticamente. Entonces, divide a los pacientes en dos grupos, los resecables y los borderline o limítrofes. En cuanto a los resecables para el grupo de Estados Unidos, ellos lo que determinan es si hay contacto o compromiso de la vena mesentérica superior o porta, y si es permeable, ¿sí? Si hay contacto es resecable, y si hay tejido normal entre la arteria y el tumor, ¿sí? Entre todos los vasos arteriales. Y se vuelven limítrofes o borderline cuando el contacto del tumor del 50% de la circunferencia abarca la arteria mesentérica superior. O compromiso corto de la arteria hepática hasta el origen de la gastroduodenal, o si hay oclusión de la vena mesentérica superior en un segmento muy corto. Ellos los consideran limítrofes o borderline a este grupo de pacientes. En el resto del mundo toman como referencia los pacientes resecables cuando no hay compromiso, cuando hay ausencia o contacto del tumor con los vasos venosos mesentéricos superior o la vena porta, y cuando hay un plano graso periarterial libre. Y se convierte en borderline aquel paciente con compromiso unilateral venoso severo, ¿sí? O cuando hay contacto del tumor con la arteria mesentérica superior o los otros vasos arteriales.
Esta gráfica me parece muy práctica y es publicada en un consenso realizado en el 2017, se publicó en el 2018. Aquí estuvieron los grupos de Japón, todos del Oriente y de Estados Unidos, y divide estos pacientes en 3 subgrupos. El primer grupo es el paciente resecable, ¿sí? Y toma como criterios tanto si hay compromiso venoso de la porta o de la mesentérica superior, ¿sí? Entonces, en este primer grupo resecable, se consideran resecables cuando no hay contacto del tumor o estrechamiento, o hay estrechamiento unilateral, ¿sí? Con los vasos venosos mesentéricos. O cuando estamos hablando de las arterias, cuando no hay contacto de ninguna arteria con el tumor. Entonces, este grupo es dentro de los resecables, los que se indica cirugía. El otro grupo es el que está claramente establecido. Los pacientes irresecables, según este consenso, describen los localmente avanzados y los metastásicos. Dentro de los localmente avanzados, se debe individualizar cada caso, puesto que hay algunos pacientes que se puede dar quimioterapia dirigida y que pueden responder, ¿sí? En 6 meses, y a estos pacientes les iría bien y se podría llevar a cirugía con fines curativos, pero se debe individualizar cada caso. Entonces, dentro de los localmente avanzados, para este consenso, describen aquellos que tienen afectación de la vena mesentérica con alteración en el lumen, ¿sí? Puede ser unilateral. En cuanto al compromiso arterial, hay deformidad en los bordes, ¿sí? El tumor ya está deformándolo o ha sobrepasado más del 50% de la circunferencia del vaso. Y ya irresecables o incurables, los pacientes con metástasis, ya se sobreentiende. Pero existe este grupo que es el límite resecable o borderline, que es el que ha generado mucha controversia en grupos. Y aquí tenemos si tiene compromiso o no de los vasos venosos mesentéricos o tiene afectación arterial. Entonces, estos pacientes límite resecable o borderline para este grupo de consenso describen cuando hay compromiso de los vasos venosos mesentéricos superiores, el contacto del tumor es de 180 grados, ¿sí? O más, ¿sí? O hay oclusión bilateral de los vasos venosos mesentéricos superiores, pero sin exceder el borde inferior del duodeno, ¿sí? Este caso lo convertiría en borderline. Y cuando hay compromiso arterial, borderline, si la arteria mesentérica superior o la arteria, el tronco celíaco está en contacto con el tumor, pero no sobrepasa los 180 grados o el 50% de la circunferencia de la arteria y no genera deformidad o estenosis en el vaso. Y también otro criterio es aquel paciente con afectación de la arteria hepática común. Hay contacto tumoral, pero no muestra contacto tumoral con las otras arterias, como la arteria hepática propia o el tronco celíaco. Este grupo de pacientes, límite resecable o borderline, se indica quimioterapia de inducción durante 6 meses y al cabo de 6 meses se revalorará, se reestadificará para definir el paso a seguir. Este mismo consenso considera que el CA19-9 preoperatorio mayor de 500 debería incluirse dentro de esos pacientes borderline como factor biológico, puesto que cuando llevaron a cirugía a esos pacientes con niveles superiores de este CA19-9, la resecabilidad fue menos del 70% y la supervivencia posoperatoria fue menor de 20 meses. O sea que si tenemos según este consenso, si tenemos un paciente con un antígeno, con un CA19-9 mayor de 500, estaría dentro del grupo borderline y se indicaría quimioterapia neoadyuvante durante 6 meses.
esa clasificación que también la realizó el doctor Ishikawa en 1992, en su estudio lo hizo con estudio imagenológico, ¿sí? Y el seguimiento a estos pacientes con tumores de páncreas y les dio una clasificación dependiendo de la afectación del tumor con respecto a los vasos venosos, a la vena mesentérica superior y la vena porta. Entonces, Ishikawa 1, aquel tumor que no está en contacto con ese vaso venoso. Ishikawa 2, hay un contacto con los vasos venosos, ¿sí? Discretamente, pero no está generando oclusión ni deformidad. En Ishikawa 3 ya hay deformidad del borde lateral derecho de la vena. En el 4 ya el tumor rodea por ambos lados la vena. Y en el 5, en el que aparte de que ya hay compromiso a ambos lados del vaso venoso, hay circulación colateral. Esta clasificación es mucho más práctica, puesto que los pacientes con Ishikawa 1 tienen indicado llevarse a cirugía, son ese grupo de pacientes resecables, ¿sí? Ishikawa 2, para el grupo francés, indican cirugía y resección venosa, o sea que son resecables de entrada, pero llevando a hacer una resección venosa. Ishikawa 3, Ishikawa 3 es el paciente que se indicaría quimioterapia neoadyuvante durante 6 meses, esa quimioterapia de inducción, y al cabo de estos 6 meses revalorar. Ishikawa 4 se indicaría quimioterapia, se debe individualizar en este caso cada paciente para definir si se le da quimioterapia dirigida o paliativa. Y ya el Ishikawa 5 es el grupo de pacientes que se van a dar quimioterapia paliativa. En nuestra guía consideramos que los Ishikawa 2 y 3 hacen parte del grupo borderline y se deben de llevar a quimioterapia neoadyuvante durante 6 meses y al cabo de 6 meses revalorar para definir cómo ha sido su respuesta. En cuanto a la resección venosa, es un tema de gran debate, ¿sí? Este reporte francés publicado en el 2010 evidencia que entre mayor es el grado de invasión de la vena, menor es el pronóstico, ¿sí? Y existe una muy pobre sobrevida después de 3 años en pacientes con compromiso venoso. Por eso, la resección venosa a pacientes con compromiso menor del 50% de la circunferencia está indicado en los Ishikawa grado 2, como lo mencioné anteriormente. Y si el tumor sobrepasa el 50% de la circunferencia de la vena, debería recibir tratamiento neoadyuvante o durante 6 meses, también llamado terapia de inducción. En cuanto a la resección arterial, el grupo japonés y este grupo francés hicieron estudios resecando la arteria. En el 2009 los japoneses describen su experiencia con 23 resecciones, una mortalidad del 4% y sobrevidas del 30% a 4 años en pacientes R0. Sin embargo, estos resultados no han sido reproducibles en otros grupos y en el otro lado del mundo. Y acá está el grupo francés que recopila en su serie multicéntrica 25 resecciones arteriales, una mortalidad operatoria de 8.1% y una media de sobrevida de 12 meses. Entonces, el contacto arterial en la tomografía preoperatoria contraindicaría para la mayoría de estos pacientes una resección inicial. Entonces, dependiendo, individualizando cada caso, se llevaría esa quimioterapia neoadyuvante y dependiendo de la respuesta se continuaría con su manejo. En cuanto a la linfadenectomía extendida a los ganglios interaortocavos no se ha encontrado ser beneficiosa en términos de sobrevida,
¿sí? Puesto que cuando estos ganglios están comprometidos, los ganglios interaortocaos están comprometidos, está asociado a un muy mal pronóstico, es igual a un paciente con metástasis hepáticas o carcinomatosis peritoneal. Y la linfadenectomía regional sí está recomendada para evaluar el estado de la enfermedad, para lograr una adecuada estadificación. Este estudio, publicado en el 2015, nos indica que lo que se debe realizar en estos pacientes cuando se van a llevar a cirugía, lo primero que se debe realizar es una resección de estos ganglios interaortocaos para determinar por biopsia por congelación si hay compromiso tumoral. Existe un 10% de esos pacientes que son llevados a cirugía que no se logra observar compromiso ganglionar a este nivel por imágenes, pero cuando se le hace la biopsia por congelación hay compromiso tumoral. Y esto indicaría, ya lo restadificaría el paciente en otro grupo de pacientes ya no operables en ese momento, ¿sí? Por lo cual sería inoficioso meternos en una cirugía de alta envergadura como es un Whipple. Por eso esos pacientes, lo primero que se debe hacer es hacer la resección de estos ganglios interaortocaos. La metástasis a este nivel 16B1B contraindicarían la resección y se indicaría pues el manejo ya paliativo dependiendo del caso. La conservación del píloro no modifica la morbilidad o el pronóstico. En esos tumores altos en la cabeza del páncreas, que pueden tener una extensión regional a los ganglios pilóricos hasta del 25%, se puede hacer una resección del píloro, como en este caso. En cuanto a la reconstrucción, la principal complicación ha sido la fístula pancreática reportada a nivel mundial en el 15%, ¿sí? Y la reconstrucción va a variar de acuerdo a la consistencia del páncreas. Se indica la pancreatoyeyuno anastomosis terminolateral cuando el páncreas es de consistencia dura y el Wilson está dilatado, y cuando el páncreas es blando y el Wilson no se encuentra dilatado, una anastomosis pancreatogástrica es una opción, y esta ha mostrado una tasa de filtración de fístula pancreática mucho menor del 15%. En un grupo de españoles lo describen como cerca del 3%. Sin embargo, pues esto depende de la experticia de cada grupo y cómo le ha ido operando mejor a cada cirujano. El tratamiento adyuvante, la cirugía sigue siendo el tratamiento estándar para ofrecer sobrevidas prolongados para el cáncer de páncreas. Sin embargo, cuando solo se maneja con cirugía, la sobrevida media varía entre 11 a 15 meses cuando hemos logrado una adecuada cirugía y el paciente ha quedado con bordes negativos. Por eso la quimioterapia adyuvante con FOLFIRINOX, que está compuesto por oxalplatino, leucovorina, irinotecana y 5-fluorouraxilo o gemcitabina, ha mejorado esa supervivencia cuando asociamos cirugía y terapia adyuvante a 54 meses con FOLFIRINOX y 35 meses con gemcitabina. Muy variable estos resultados y depende de muchos factores. El tratamiento neoadyuvante indicado en esos pacientes borderline o limítrofes o en algunos irresecables, ¿sí? El beneficio de ese tratamiento de inducción con quimioterapia por 4 a 6 meses, el objetivo es disminuir la infiltración, la micrometástasis hepática y poder ser llevados a cirugía. Esta posibilidad de disminuir el tumor, disminuir las micrometástasis y convertir un paciente irresecable en resecable varía desde un 0 a un 64%, y esto nos muestra la heterogeneidad que existe entre los diferentes estudios. Hoy en día se indica neoadyuvancia con FOLFIRINOX o gemcitabina por más de 6 ciclos hasta normalizar el CA19-9,
y posterior quimioterapia y radioterapia sensibilizada con 5-fluoruracilo o gemcitabine. Y esto, pues dependiendo ya del paciente si responde o no, a los 6 meses se determinará si se lleva a cirugía. Este estudio nos muestra, publicado por la Mayo Clinic en el 2019, y lo que hace es tomar esos pacientes borderline o localmente avanzados y les determina, es un estudio corto que determina cuáles son los factores que se asocian con mayor sobrevida. ¿Sí? Entonces se encuentra en su regresión logística y análisis multivariado que aquellos pacientes que recibieron más de 6 ciclos de quimioterapia, ¿sí? se asociaron a una mejor sobrevida. Aquellos que tuvieron una respuesta, una disminución del CA19-9, también tuvieron una mejor sobrevida, y aquellos que tuvieron una respuesta patológica mayor, o sea, el espécimen, una vez ya el paciente ha sido llevado a cirugía y estudian ese espécimen resecado, cuando encuentran disminución tumoral o disminución o necrosis de ese tumor de 50 o más %, estuvo asociado a mejor sobrevida. ¿Sí? Estos fueron los 3 factores, entonces, más de 6 ciclos de quimioterapia, el CA19-9, o la respuesta de la muestra patológica del patólogo. Y cuando asociaban los 3 factores, pues la sobrevida fue mayor, ¿sí? Cuando solo presentaban 2 factores, ¿sí? O sea que disminuía el antígeno CA19-9 y recibió más de 6 ciclos de quimioterapia, la sobrevida también disminuye, o cuando tienen solo un factor, también disminuye. Entonces va a ser directamente proporcional a la cantidad de factores que el paciente presente, la sobrevida de estos pacientes. En cuanto al estudio de la pieza patológica, aún falta estandarización. Los reportes de diferentes estudios subestiman la positividad de esos márgenes y son muy variables, desde un 5 a un 85%. Por eso es fundamental la marcación en el quirófano de los diferentes márgenes de la pieza resecada con tinta china de diferentes colores. De esta forma, analizar el patólogo con cortes axiales, ¿sí? No tomografía, sino con cortes axiales, en su mesa, y poder analizar adecuadamente y guiarse de acuerdo al color que demuestran el segmento resecado, pues nos va a informar cómo se encuentran los márgenes. Es decir, de esta manera, diferentes grupos como en Inglaterra y Alemania obtuvieron porcentajes de resección R1, de más del 75%, ¿sí? Cuando hicieron este ejercicio de realizar la adecuada clasificación de la muestra patológica, ¿sí? Los cortes y estos cortes, a diferencia de un 5 o un 30% como lo venían haciendo anteriormente. Entonces, mire, obsérvese que tal vez los verdaderos pacientes R0 son menos que los que se ha reportado, y por eso diferentes estudios muestran una sobrevida un poco más alterada o se va a ver afectada cuando no tenemos una adecuada estadificación de estos pacientes con la muestra patológica. Factores pronósticos que están asociados, pues claramente establecidos cuando se da tratamiento adyuvante con quimioterapia, mejora la sobrevida. Cuando el tamaño del tumor es mayor de 4 centímetros, se va a ver afectada la sobrevida. La diferenciación tumoral, embolos vasculares y nerviosos o linfáticos también van a afectar esa sobrevida. Cuando hay resección de más de 2 ganglios, ¿sí? No tiene una sobrevida tan buena como si lo fuese solo un compromiso de menos ganglios. Cuando hay resección venosa y cuando se deja el paciente en R0, pues la sobrevida va a ser mucho mejor que de R1.
En nuestra guía describimos que el seguimiento de estos pacientes debe ser a 5 años como mínimo y el manejo es oncoquirúrgico, ¿sí? Debe tener un enfoque multidisciplinario. La principal, el tiempo donde se presentan recaída es en los primeros 18 meses, ¿sí? En los primeros 18 a 24 meses donde más recurrencias presentan y se debe hacer un seguimiento de cada 4 meses en el primero y segundo año y luego cada 6 meses en adelante. En cada control se sugiere tomar, sea 19/9, una ecografía hepática y al menos 2 veces al año una tomografía del páncreas. Este es el algoritmo de la guía. Entonces tenemos un paciente ictérico con síntomas constitucionales. El primer estudio a realizar va a ser la ecografía de hígado y vías biliares y este nos va a permitir descartar pacientes, patología benigna, como cálculos, o si hay dilatación intrahepática, que estaríamos sospechando es en un tumor de Klatskin, o si nos muestra ya una dilatación extrahepática o el signo de doble ducto dilatado. Si nos encontramos en este grupo, vamos a tomar una tomografía de abdomen multicorte y esta nos va a permitir caracterizar. Si nos logra definir como tal la lesión, determinar la extensión del tumor con un TAC de tórax y pelvis y tomar el CA19/9 y antígeno carcinoembrionario para tenerlos como valores de referencia. Y dependiendo de esto ya se llevará al paciente a una junta multidisciplinaria donde se tomará la decisión si el paciente es resecable y operable o es irresecable o borderline. Si no logramos caracterizar adecuadamente la lesión por las imágenes tomográficas, el paso a seguir sería una biopsia y llevarlo a junta multidisciplinaria. Y dependiendo de esto, pues ya vamos a definir si el paciente se beneficia de cirugía o de quimioterapia neoadyuvante. Bueno, esto era lo que tenía para mostrar de la guía del grupo de cirugía hepatobiliar. Queremos escuchar comentarios.